Ahora mismo, dime. No, no lo he mirado. No lo he mirado todavía, ¿vale? A ver, estaba buscando... a ver, cuarto de eso dinámica. Es que no está aquí. No sé en qué pizarra. Estos son ejercicios, los últimos ejercicios que hicimos, de dinámica, cosas normales. Tampoco vamos a complicar la vida más de eso. 5 de marzo. Esto es un examen de primer bachillerato. Ahí va, he cerrado lo que no era. He cerrado lo que no era. ¿Alguien ha dicho algo? Nadie ha dicho nada. Estoy presentando, está todo en su sitio. Vale, espera, que es que tengo aquí apoyado esto y esto se me vuelve loco. Esto se me vuelve loco. Vale, venga. Pues no veo, examen de subir nota, 23 de marzo. Nada, este tampoco es. Segundo de bachillerato, 15 de abril. Ah, sí, esto. Vale, aquí estamos, a ver. Cuarto de eso, tabla cuarto de eso. Hemos terminado el tema de dinámica. Vamos a hacer examen la semana que viene. Vamos a ir a lo básico, de verdad, las nociones básicas que os hacen falta de dinámica. Ya estaríamos aquí. Fijaos, este tema es ley de gravitación universal. Este es el que os voy a mandar a hacer un trabajo sobre satélites. Ya os digo que va a ir de satélites y tal, no sé cuánto. Valorar la relevancia histórica y científica. Razón y motivo porque las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto con objetos muy masivos. Dime. ¿Vas a mandar un trabajo de ese tema? Que va a ser un examen. Va a ser un tema. Vale, y luego nos vamos a centrar más el tiempo que nos queda en este otro tema, que es hidráulica. Porque esto ya no se vuelve a ver ni en bachillerato ni en ningún momento, la hidráulica. En la ley de gravitación universal, en segundo de bachillerato, hay un tema entero solo de gravitación. El tema de trabajo y energía, me gustaría, a ver si nos da tiempo a ver algo, pero no sé si nos va a dar tiempo, pero sí que quiero por lo menos lo de la presión. Exámenes, como mínimo, bueno, el de dinámica, que la semana que viene, como mínimo otro, y si nos diera tiempo, 2. Vale, bueno, fijaos en esto. Ley de gravitación universal. El tema es ley de gravitación universal. Los criterios. Valorar la relevancia histórica y científica de la ley que la ley de gravitación universal supuso para la unificación de las mecánicas terrestre y celeste e interpretar su expresión matemática. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de gravitación universal. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y tal. Este ya es el tema de ley de gravitación universal, con lo cual lo que primero que voy a hacer va a ser cambiarle el nombre a esto. Este sería... perdón. Esto es cuarto de eso, tema 9. Gravitación universal. Os contaba, de esto ya hemos hablado, ¿verdad? Esta pizarra la hemos hecho aquí. De las leyes de Kepler, que Kepler observó experimentalmente, o sea, a través de la observación, llegó a 3 conclusiones, que él las propuso en forma de leyes. Primera, los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, de tal manera que el Sol se sitúa en el foco, en uno de los focos de la elipse. ¿Vale? Una elipse es un huevo, la figura de la elipse, y tiene 2 puntos que se llaman focos. Y se cumple que si yo cojo cualquier punto de la elipse, la suma de la distancia a esos 2 puntos es la misma para todos. La suma de la distancia a un foco más la distancia a otro es la misma para todos los puntos de la elipse. Bueno, pues una elipse es así, y el Sol estaría en el foco. Los planetas girarían alrededor del Sol en órbitas elípticas. Primera ley de Kepler. Segunda ley de Kepler. En su giro alrededor del Sol, el radiovector, es decir, esta línea, ¿vale?, barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Eso qué significa? Si yo hago 2 dibujos como este de aquí de la derecha y este de la izquierda, de tal manera que el área sombreada sea la misma, claro, lógicamente, como aquí es una especie como de triángulo, ¿no?, con una base un poquito curva.
Pues la altura de este triángulo es mayor que este. Para que el área sea la misma, la base de este tiene que ser mayor que esta. ¿Vale? Pero el área en tiempos iguales es la misma. Eso se llama velocidad areolar. Área partido por tiempo. Bueno, pues Kepler dijo que es constante, que es la misma siempre. Eso significa que si un planeta, por ejemplo, la Tierra, tarda un tiempo t en pasar de aquí a aquí, tarda el mismo tiempo en pasar de aquí a aquí. Por tanto, la velocidad a lo largo de toda la trayectoria no siempre es la misma. Por aquí van más lento y por aquí van más rápido. Van más lento y van más rápido. Van más lento y van más rápido. Una cosa así. Más o menos. Y la tercera ley de Kepler, que también la obtuvo de forma experimental, es decir, mediante la observación, es que si yo comparo cualquier cuerpo que gira alrededor de otro en el universo, ya sea la Tierra alrededor del Sol, Júpiter, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, cualquiera de los planetas del sistema solar alrededor del Sol, o, por ejemplo, la Luna alrededor de la Tierra, o cualquier satélite de Júpiter, de Saturno, alrededor de su planeta, se cumple que si yo mido el periodo de la rotación, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, y lo comparo con el radio de la órbita, el radio medio, resulta que el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del radio. Esa es la tercera ley de Kepler, comprobada experimentalmente. O él las obtuvo experimentalmente. Lo que no sabía, o lo que no llegó Kepler en ningún momento, fue a encontrar una expresión matemática, una ley matemática, que justificara sus leyes experimentales. Tuvo que esperar algún tiempo hasta que llegó Newton, Isaac Newton, quien, a base de observación, nada de que le cayera una manzana en la cabeza, eso es una leyenda, no tiene nada que ver, pues llegó a la conclusión de que los planetas giran alrededor del Sol debido a una fuerza de tipo central que llamó fuerza de gravedad. Y a la ley matemática que nos dice cuánto vale esa fuerza, la llamó ley de gravitación universal. Esa ley dice que los cuerpos, solo por el hecho de tener masa, se atraen entre sí, ¿vale? Con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas. Es decir, cuanto más masa, más fuerza. Eso significa directamente proporcional. E inversamente proporcional, perdón, al cuadrado de la distancia que las separa. Eso significa que cuanto más distancia, menor fuerza. De hecho, si multiplico la distancia por 2, como hay que elevarla al cuadrado, la fuerza se divide por 4. Doble de distancia, la cuarta parte de la fuerza. Si multiplico la distancia por 3, como hay que elevar al cuadrado, la fuerza se dividiría por 9. Si multiplico la distancia por 4, ¿por cuánto se dividiría la fuerza? Por 16. Si multiplico la distancia por 5, se dividiría por 25. ¿Vale? La constante de proporcionalidad, esta G mayúscula que hay aquí, que es la constante de proporcionalidad entre todas estas magnitudes, se llama constante de gravitación universal, G mayúscula. Y en el sistema internacional vale 6,67 por 10 a la menos 11. ¿En qué unidades? Pues si hacemos un mínimo de análisis dimensional, como la fuerza tiene que estar en newton, la masa está en kilogramos y las distancias están en metros, para que esto, al multiplicar por kilogramo al cuadrado y al dividir por metro al cuadrado me dé newton, tiene que ser newton metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Si yo esta cantidad la multiplico por kilogramo, que es kilogramo al cuadrado, el kilogramo al cuadrado de arriba con el de abajo se me va. Si esta cantidad la divido por distancia al cuadrado, que es metros cuadrados, metro cuadrado de arriba con metro cuadrado de abajo se me va y entonces me queda solo newton. La fuerza estaría en newton. Y fijaos el valor de esta constante. 10 a la menos 11. Es decir, un 0, 0,10 ceros y un 6. Extraordinariamente pequeñita, pequeñita, pequeñita. ¿Eso qué significa? Que la intensidad de la fuerza de tipo gravitatorio es tan extraordinariamente pequeña que para que se note, los cuerpos tienen que tener una masa potente. Hacíamos un ejemplo
y decíamos, pues imagínate una persona de 80 kilos y una persona de 60 kilogramos. ¿Con qué masa se atraen? Separados de sí una distancia de 1 metro. ¿Con qué masa se atraen? ¿Con qué fuerza, perdón, se atraen? Digo yo, masa, qué bruto. Pues lo calculo. Fuerza, 6,67 por 10 a la menos 11, el producto de las masas, 80 por 60, dividido por distancia al cuadrado, 1 al cuadrado, lo pongo en metros. Y me sale una fuerza de 3,2 por 10 a la menos 7 newton. Es decir, 0,0000006 ceros, 3,2. O sea, nada o menos, que se suele decir. Prácticamente nada. La fuerza de atracción gravitatoria es ridícula. Entre cuerpos con masas normales, masas de andar por casa, la fuerza de atracción gravitatoria es ridícula, prácticamente inexistente. ¿Qué ocurre si uno de los cuerpos, en vez de ser un cuerpo de masa, pues eso, 80, 60, 100, 200, 500 kilogramos, me da igual, la fuerza va a seguir siendo ridícula? Ahora bien, ¿y si uno de los dos cuerpos es la Tierra? ¿Y si uno de los dos cuerpos es la Tierra? La Tierra tiene una masa de 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos. Ahí ya estamos hablando de masas potentes. En la ley de gravitación universal, esta distancia siempre, cuando ya se trata de objetos grandes, planetas, satélites, etcétera, etcétera, es de centro a centro. De centro a centro. Entonces, si yo ahora supongo que una de estas personas, creo que en el ejemplo he puesto la de 80 kilogramos, esta persona de 80 kilogramos está situada en la superficie terrestre, resulta que la Tierra lo atrae con una fuerza que es directamente proporcional al producto de la masa, que es la fuerza de atracción gravitatoria. A esa fuerza es a la que llamamos, a la fuerza con la que la Tierra atrae a una persona que está en su superficie, la llamamos peso. Que eso es el peso. Eso es el peso. Si yo lo calculo, teniendo en cuenta el radio de la Tierra, 6.370 kilómetros, la masa de la Tierra, 5,98 por 10 elevado a 24, y la masa de la persona esta que está en la superficie, de acuerdo con la ley de gravitación universal, la fuerza con la que lo atrae sería G mayúscula, masa de la Tierra, la masa de la persona, partido por la distancia, y la distancia es el radio de la Tierra. Radio terrestre al cuadrado, ¿vale? Yo sustituyo todos los datos, 6,67 por 10 a la menos 11, la masa de la Tierra 5,98 por 10 elevado a 24, la masa del tío este 80 kilogramos y el radio terrestre en metros, 6,37 por 10 elevado a 6 metros y eso al cuadrado. Bueno, pues si yo calculo todo esto que hay aquí, es decir, todo menos la masa del tío, me sale 9,8. ¿Os suena? Sí. Eso es G minúscula, lo que llamamos erróneamente, pero bueno, es correcto porque es una aceleración al final, lo llamamos aceleración de la gravedad. Realmente el término correcto es intensidad de campo gravitatorio terrestre. Pero bueno, lo llamamos aceleración de la gravedad y ya está. Bueno, pues esto es la G minúscula esa. Si yo ahora calculo el peso de esta persona, ven aquí, calculo el peso de esta persona, sería G minúscula por la masa. Es decir, esto es igual que M por G, donde G es esta aceleración de la gravedad. ¿Vale? Entonces, el peso, primero, fuerza gravitatoria. Características de esta fuerza. Primero, siempre es atractiva. Siempre atrae, se atraen unos cuerpos con otros. Nunca, jamás se repelen. No es como la fuerza electrostática, que si las cargas son del mismo signo se repelen, si son de signos opuestos se atraen. En el caso de la fuerza gravitatoria siempre es atractiva, siempre es de atracción. Tiene un alcance bestial de millones de años luz. De hecho, por ejemplo, la Tierra, la distancia de la Tierra al Sol es unos 8 minutos luz. Es distancia recorrida por la luz en 8 minutos y la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Pues tú fíjate, en 8 minutos lo que recorre. Pero es que la Tierra, la atracción gravitatoria llega del Sol a la Tierra, pero no solo del Sol a la Tierra, sino Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Pero es que el Sol, el sistema solar, gira alrededor del centro
de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Y eso ya estamos hablando de unos cuantos años luz de distancia. Pero es que a su vez unas galaxias giran alrededor de otras, etcétera. Es decir, la fuerza de atracción gravitatoria tiene un alcance extraordinariamente grande, pero sin embargo, para que se note, los cuerpos tienen que tener masas, pues fíjate, del orden de la masa de un planeta, un satélite, es decir, del orden de 10 elevado a 20, 10 elevado a 30 kilogramos. Masas, es decir, solo objetos verdaderamente masivos. Si no, la fuerza de atracción gravitatoria se puede despreciar. Si ahora mismo todos nosotros, por efecto de la gravedad, nos estamos atrayendo unos a otros. Lo que pasa es que esa fuerza es tan ridícula que la podemos despreciar. ¿Vale? Sin embargo, en el caso de que uno de los objetos sea masivo, como la Tierra, esa fuerza ya no es tan ridícula. Esa fuerza es la que hace que cuando yo suelto esto, caiga. El movimiento de caída libre está provocado por la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Vale? A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Vale. Ahora, ¿qué ocurría cuando alguien que está moviéndose con un movimiento rectilíneo uniforme, de repente es afectado por una fuerza de tipo central, una fuerza que tira hacia un centro? ¿Qué es lo que ocurre? Que ya no puede seguir andando en línea recta y tiene que empezar a girar. Eso es lo que ocurre, lo que pasaba cuando lo hacíamos aquí en plan de broma, pues con el cable, es decir, esto se está moviendo en línea recta y mientras que yo no tiro, no pasa nada, sigue. Ahora, empiezo a tirar, ya no puede. Ya no puede, ya tiene que girar. Es decir, una fuerza de tipo central, o sea, cuando tengo un objeto que se mueve en línea recta y es sometido a una fuerza de tipo central, ese objeto inmediatamente modifica su trayectoria y empieza a girar. Cuando esto ocurre a nivel, ¿qué te voy a decir yo?, estelar, por decirlo de alguna manera, es decir, en el espacio, lo que puede ocurrir es lo que pasa, por ejemplo, con la Tierra y el Sol. Resulta que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque existe esa fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y el Sol y esa fuerza es una fuerza de tipo central, es una fuerza centrípeta, que es la que provoca el giro de la Tierra alrededor del Sol. ¿Qué pasa, por ejemplo, o qué posibilidades hay, por ejemplo, si... A ver dónde os pongo. Esto voy a hacer en una página nueva. Ya. Esto es de segundo de bachillerato, lo que os voy a contar ahora, pero os servirá igual un poco para entender cómo funciona esto. Imaginaos que yo tengo aquí un planeta. Un planeta, una estrella, lo que sea. Y que hay un asteroide, por ejemplo, que viene por aquí. El asteroide viene con esta trayectoria, más o menos así. Esta es la trayectoria. No viene en trayectoria de impacto directo, sino que viene con esta trayectoria. Cuando el satélite cuando este satélite, este meteorito, este es un meteorito, vamos a poner meteorito, y esto es un planeta. Esto es lo que pasa en la película Armagedón y cosas de estas, ¿no? Vale. Bueno, cuando este meteorito llegue aquí, ¿vale?, va a haber una fuerza de atracción del planeta. El planeta va a atraer al meteorito. Y entonces pueden ocurrir tres cosas. Pueden ocurrir tres cosas. Depende básicamente de la velocidad que lleve este meteorito. Si este meteorito va muy rápido, muy rápido, muy rápido, cuando llega aquí, la fuerza de atracción gravitatoria del planeta va a hacer que desvíe su trayectoria, pero no va a ser suficiente como para que se quede en órbita. Entonces, el meteorito va a hacer así, va a cambiar su trayectoria y va a salir despedido describiendo una trayectoria parabólica. Si el meteorito va muy rápido, muy rápido, muy rápido. Si el meteorito va muy rápido, pero no tanto, cuando llegue aquí se va a desviar, pero
va a hacer lo siguiente. Va a hacer así y va a seguir despedido, pero siguiendo una trayectoria parabólica, una parábola. Y si el meteorito no lleva demasiada velocidad, puede ocurrir que justo cuando llega a este punto, justo la fuerza de atracción gravitatoria coincida con la fuerza centrípeta necesaria para que empiece a dar vueltas y el meteorito va a hacer así. Y se va a quedar ya para siempre dando vueltas alrededor del planeta. Depende de eso, de que vaya más rápido, más lento o a la velocidad. Hay un límite de velocidad por debajo del cual, y si va muy despacio, ojo, si va muy despacio, el meteorito hace así y cae. Entonces, si va a la velocidad justa, si va muy rápido, sale despedido. Que va muy rápido, sale despedido con una trayectoria parabólica, es decir, una curva bastante abierta. Que no va tan rápido, entonces la trayectoria va a ser parabólica, una parábola un poco más cerrada. La hipérbola y la parábola es más cerrada, la hipérbola es más abierta, ¿vale? Una parábola puede ser más o menos una curva así, una hipérbola es una curva más abierta, ¿vale? Y ya, si la velocidad no es suficiente como para que escape, queda atrapado por el campo gravitatorio del planeta y se va a quedar en órbita, girando alrededor, ¿vale? Y en estas circunstancias se cumple que la fuerza de atracción gravitatoria coincide con la fuerza centrípeta de ese movimiento. ¿Recordáis? Cuando hay un movimiento circular, como la velocidad cambia de dirección, hay una aceleración que se llama aceleración centrípeta, que es v cuadrado partido por r, o, si lo pongo en velocidad angular, omega cuadrado por r. ¿Lo recordáis? Esto es de movimiento circular uniforme. Bueno, pues cuando un objeto está en órbita, se cumple esta condición, que la fuerza de atracción gravitatoria es la fuerza centrípeta, coincide exactamente con la fuerza centrípeta, y el objeto está en órbita. Si yo cojo la expresión matemática de la fuerza de atracción gravitatoria, en este ejemplo que os he puesto aquí, he puesto el Sol y la Tierra. Cojo la ley de gravitación universal. La fuerza es igual a G por la masa del Sol, por la masa de la Tierra, partido por el radio de la órbita al cuadrado. ¿Vale? Las órbitas las vamos a considerar a partir de ahora circulares, no elípticas. Vamos a considerar que es un movimiento circular uniforme. Entonces, si yo igualo la fuerza de atracción gravitatoria con la fuerza centrípeta, es decir, G por masa del Sol por masa de la Tierra partido por el radio de la órbita al cuadrado, es igual a masa de la Tierra por velocidad al cuadrado partido por el radio. Resulta que la masa de la Tierra con la masa de la Tierra se me va. Este radio que hay aquí, con uno de estos que hay aquí, con este cuadrado, se me va. Pues este pasaría aquí multiplicando. Entonces, arriba R, abajo R cuadrado, tacho uno de arriba, uno de abajo. Y entonces puedo despejar de aquí la velocidad. Porque la velocidad sería la raíz cuadrada de esto, es decir, la raíz cuadrada de G mayúscula, por la masa del Sol partido por el radio de la órbita. Esa es la velocidad. Si os fijáis en un detalle, resulta que esta velocidad no depende de la masa del planeta, solo depende de la masa del Sol. Es decir, cuando yo tengo un objeto, pues tipo el Sol, por ejemplo, con los planetas del sistema solar, o la Tierra con la Luna o los satélites de comunicación que hay alrededor de la Tierra. La velocidad con la que gira un satélite depende de la masa del cuerpo que genera el campo. En el caso, por ejemplo, de un satélite de comunicaciones, el Meteosat, por ejemplo, de meteorológico, los satélites GPS, todos estos, ese cuerpo sería la Tierra y depende del radio de la órbita. No depende de la masa del satélite. Es decir, si yo tengo un satélite del tamaño de una casa, tiene que girar a la misma velocidad que un satélite del tamaño de un, ¿qué te voy a decir yo? De un balón de fútbol. Tiene que girar a la misma velocidad. Da igual, no depende de la masa. ¿Vale? Si yo pongo la masa del planeta que genera el campo, la pongo en kilogramos.
El radio de la órbita lo pongo en metros. G, 6,67 por 10 a la menos 11, está en unidades del sistema internacional. Esta velocidad me va a salir en metros por segundo, que es la unidad del sistema internacional, directamente. Si yo pongo las masas en kilogramos, las distancias en metros, la velocidad me sale en metros por segundo. ¿Vale? Como se trata de un movimiento circular, la aceleración centrípeta, esta aceleración centrípeta, la puedo poner también como velocidad angular al cuadrado por el radio. Y la velocidad angular era 2pi partido por el periodo, en el movimiento circular uniforme. Con lo cual, la fuerza centrípeta la puedo poner también de esta manera. Si yo ahora igualo fuerza gravitatoria con fuerza centrípeta, pero puesto de esta manera, lo que llego es a esta expresión de aquí. Ley de gravitación universal, G, masa del Sol, masa de la Tierra, radio de la órbita al cuadrado. Y aquí, fuerza centrípeta, masa de la Tierra, 2pi partido por el periodo al cuadrado, esto es velocidad angular, y el radio de la órbita. Ahora, este radio de aquí, que está multiplicando, si lo paso aquí abajo, pasa dividiendo, con lo cual aquí tendría radio de la órbita al cubo. La masa de la Tierra y la masa de la Tierra se me van. Y 2pi partido por el periodo elevado al cuadrado es 4pi cuadrado partido por el periodo al cuadrado. Si yo ahora cojo el periodo, este, y lo traigo aquí. Cojo el radio y lo traigo aquí. Y cojo esto y lo llevo abajo. ¿Qué me queda? Periodo al cuadrado es igual a 4pi cuadrado partido por G y por masa del cuerpo que está en el centro, ¿vale? Radio orbital al cubo. Y esto es la expresión matemática, ahora ya sí, con constante de proporcionalidad y todo, de la tercera ley de Kepler. Kepler la obtuvo experimentalmente a base de observar, de medir, etcétera, etcétera. Newton le dio una explicación matemática. Aplicaciones de la tercera ley de Kepler. Y esto, atentos porque os lo voy a preguntar en el trabajo que quiero que hagáis sobre satélites. Esto me permite, por ejemplo, calcular el radio de una órbita o, bueno, ¿para qué se utiliza la tercera ley de Kepler? Por ejemplo, desde un observatorio terrestre se utiliza para determinar la masa de planetas. ¿Cómo conozco la masa de Júpiter? ¿Cómo conozco la masa de Saturno? Cojo con un telescopio, observo Júpiter o Saturno y observo los satélites que tiene alrededor, las lunas que tienen alrededor. Con el telescopio puedo medir la distancia, porque conozco los aumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo medir la distancia del satélite al centro del planeta, con lo cual puedo conocer el radio de la órbita. Es decir, conocería este dato. También puedo medir el tiempo que tarda en pasar 2 veces por el mismo punto, el satélite. Con lo cual puedo conocer el periodo. Si conozco el radio, conozco el periodo, puedo calcular la masa del planeta. De hecho, así lo hace la NASA. O sea, para calcular la masa de Júpiter, la masa de Saturno, etcétera, 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 la masa del Sol, para calcular estos datos se ha utilizado la tercera ley de Kepler, porque yo aquí puedo despejar la masa, aquí puedo despejar la masa del planeta, 4pi cuadrado, radio de la órbita al cubo, partido por G y por el cuadrado del periodo. Si yo pongo todo en unidades del sistema internacional, es decir, este radio de la órbita lo pongo en metros y este periodo lo pongo en segundos, entonces la masa del planeta me va a salir en kilogramos, directamente. Directamente la voy a tener en kilogramos. Y esto se utiliza así, de verdad, realmente. Realmente. Pero es que tiene otras aplicaciones esta tercera ley de Newton. Por ejemplo, conocemos
la masa de la Tierra, 5,98 por 10 elevado a 24. Y yo quiero que calculéis cuál sería la altura de la órbita de un satélite geoestacionario. ¿Qué es un satélite geoestacionario? Pues un satélite geoestacionario es un satélite, esto es la Tierra, si el eje de giro de la Tierra es este, y la Tierra gira en este sentido, un satélite geoestacionario es un satélite que gira alrededor de la Tierra en el mismo sentido. Gira para allá, para acá, para acá. Pero no solo eso. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta? 24 horas. Bueno, pues un satélite geoestacionario tarda 24 horas en dar una vuelta alrededor de la Tierra. De tal manera que si el satélite a las 00 está sobre este punto, tarda 24 horas en dar una vuelta, esto a lo mejor corresponde con... Oye, está claro, ¿no? España, Europa, esto es Francia, esto es Bretaña, aquí arriba está Normandía, ¿vale? Aquí estaría Inglaterra. ¿Vale? Se ve, ¿no? Bueno, si el satélite tarda 24 horas en dar una vuelta y la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta, resulta que el satélite está siempre sobre la misma posición de la Tierra. Y eso, por ejemplo, ¿para qué es importante? Para los sistemas de posicionamiento global, GPS. ¿En qué se basa el GPS? Se basa en que tu dispositivo GPS, el del móvil, etcétera, etcétera, recibe la señal de varios satélites. Varios satélites cuya posición se conoce. Posición con respecto a la Tierra, se conoce. Y en función de la posición de esos satélites con respecto a tu posición, se hace una triangulación que se llama y te da tu posición sobre la superficie terrestre. Para eso hace falta que los satélites sean geoestacionarios. Entonces, como ejercicio, porque ya son las 12:20, quiero que calculéis la altura de la órbita geoestacionaria, teniendo en cuenta estos datos. Tenéis que utilizar la tercera ley de Kepler. T cuadrado es igual a 4pi cuadrado partido por g. En este caso, masa de la Tierra y radio de la órbita al cubo. Es tan sencillo como aquí poner el periodo, aquí poner la masa de la Tierra y despejar el radio de la órbita. Y ahora, una apreciación. ¿Cuál es la diferencia entre el radio de la órbita y altura sobre la superficie? Imaginaos que yo tengo un satélite que está aquí. Con la tercera ley de Kepler, lo que yo voy a calcular va a ser el radio de la órbita, es decir, esta distancia de aquí a aquí. Sin embargo, yo lo que os estoy pidiendo es la altura. ¿Cómo lo calculo? Restándole al radio de la órbita el radio de la Tierra. Le resto al radio de la órbita el radio de la Tierra. Y entonces ya tengo la altura de la órbita. Entonces, datos. Masa terrestre, 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos. Radio de la Tierra, que os va a hacer falta, radio terrestre, 6.370 kilómetros. No, estos datos no los tenéis que aprender nunca. Y luego, otro dato que os hace falta es G mayúscula. G, 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Con esos datos tenéis que calcular el radio de la órbita geoestacionaria, la altura de la órbita geoestacionaria. ¿Vale? La altura.
de la órbita geoestacionaria. ¿Vale? Pues de gravitación universal ya no os voy a explicar más. Ya está. Ya está. Luego mandaré un trabajito sobre satélites, distintos tipos de satélites, tal, distintos tipos de órbita, que eso es buscar un poco de información en internet y por favor, luciros. ¿No te has mirado Lo de esto que os mandé de los ejercicios, no. Tengo todavía todo esto por corregir. Tengo todavía algunas cosas más por aquí por corregir. María, por cierto, sí que tengo aquí esto. ¿Sabes mi platillo? No, es solo orientativo porque falta por más lo de... ¿Ha sonado ya? Todavía no. Todavía no ha sonado. Cerrar todas las pestañas. Bueno, voy a dejar de grabar ya. Detenemos la grabación.